Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes intrigados, algo que promete ser realmente fascinante. Hoy vamos a sumergirnos en el enigmático mundo de Andy y Kerem y sus supuestos mensajes secretos revelados. Sí, han oído bien. Parece que detrás de las cámaras, o quizás incluso en medio de todas las luces y flashes, hay una capa de comunicación que pocos conocemos, y vamos a intentar descubrir qué se esconde tras ella. ¿Qué estarán diciéndose Andy y Kerem en esos mensajes que nadie más ve? ¿Serán conversaciones triviales, planes secretos, o tal vez algo que podría cambiar la percepción que tenemos de su relación o de sus proyectos? Prepárense para una dosis de intriga, análisis y, quién sabe, quizás algunas sorpresas. Antes de empezar a bucear en todos estos detalles, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es súper importante. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, que siempre están llenos de contenido fresco y emocionante como este. Hagan clic en ese botón rojo de abajo y activen la campanita para estar al tanto de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este intrigante tema. El mundo del espectáculo y en particular el de las celebridades turcas como Hande Erçel y Kerem Bürsin, está siempre bajo el escrutinio público. Sus vidas, sus carreras, sus relaciones, todo es analizado y discutido hasta el último detalle. Pero hay un nivel de comunicación que, por naturaleza, permanece privado: los mensajes. Y es precisamente en esos mensajes, o en la especulación sobre ellos, donde reside la fascinación de nuestro tema de hoy. Cuando hablamos de mensajes secretos revelados, no nos referimos a que hayamos hackeado sus teléfonos, por supuesto que no. Más bien se trata de interpretar indicios, de leer entre líneas en sus interacciones públicas, de analizar sus comentarios en redes sociales, sus apariciones conjuntas y, por qué no, también las filtraciones y rumores que a menudo rodean a figuras de su calibre. La idea es intentar construir un posible escenario de lo que podría estar sucediendo en su comunicación más íntima. Para empezar, recordemos que Andy y Kerem tienen una historia juntos. Fueron pareja, lo que les da una conexión preexistente, una historia compartida que puede o no seguir influyendo en su comunicación actual, ya sea personal o profesional. Incluso si ya no están juntos románticamente, la química que mostraron en pantalla y su popularidad como dúo ha creado expectativas y un interés continuo por parte de los fans. Esto significa que cualquier tipo de interacción entre ellos, por mínima que sea, tiende a ser magnificada y analizada. Entonces, ¿qué tipo de mensajes secretos podrían estar revelándose? Podemos categorizar esto en varias áreas. Primero, la comunicación profesional. Han trabajado juntos en proyectos exitosos, y es muy probable que sigan en contacto para discutir posibles colaboraciones futuras, consejos profesionales, o simplemente para mantener una buena relación laboral que a menudo, en la industria del entretenimiento, es crucial. Piensen en la cantidad de proyectos que requieren la participación de actores que ya han demostrado tener una buena química. Si ambos estuvieran abiertos a trabajar juntos de nuevo, sus mensajes secretos podrían ser conversaciones sobre guiones, productores, fechas de rodaje o incluso negociaciones. Sería una comunicación estratégica, enfocada en mantener viva la magia que conquistó al público. Segundo, la comunicación personal. Incluso si su relación romántica terminó, es posible que mantengan una amistad. Las separaciones no siempre significan un corte total de comunicación, especialmente cuando hay un respeto mutuo y un cariño genuino. Sus mensajes podrían ser intercambios de buenos deseos, apoyo en momentos difíciles, o simplemente conversaciones de amigos que se ponen al día. Y aquí es donde la línea entre lo profesional y lo personal puede volverse borrosa. Un mensaje de apoyo puede ser interpretado como un interés renovado, o una conversación casual puede ser vista como una señal de reconciliación. Los fans, al ver estas interacciones, tienden a proyectar sus deseos y esperanzas en ellas. Ahora, ¿cómo se revelan estos mensajes secretos? Aquí es donde entra el análisis de las redes sociales y las apariencias públicas. A veces un simple me gusta en una foto, un comentario críptico o un emoji compartido puede ser suficiente para desatar una ola de especulaciones. Por ejemplo, si Hande publica algo y Kerem reacciona de una manera particular, o viceversa, los fans inmediatamente empiezan a buscar un significado oculto. Podría ser una forma de comunicación sutil, un guiño para aquellos que están observando de cerca. Consideremos también el papel de los rumores y las filtraciones.
En el mundo del espectáculo, las filtraciones de conversaciones o información privada, aunque controvertidas, a menudo salen a la luz. Si existieran mensajes de este tipo, su revelación podría tener un impacto significativo en su imagen pública, en sus carreras e incluso en su vida privada. Sin embargo, es importante ser muy cautelosos con la información no verificada. A menudo los rumores son solo eso, rumores, y pueden ser perjudiciales para las personas involucradas. Por eso, hoy vamos a basarnos más en lo que podemos inferir de sus interacciones públicas y de su comportamiento, en lugar de dar por sentada cualquier filtración dudosa. Un punto clave en la interpretación de estos mensajes secretos es el contexto. ¿Cuándo y dónde se producen estas interacciones? Por ejemplo, si se encuentran en un evento público y comparten una mirada, un apretón de manos o una breve conversación, eso puede ser interpretado de muchas maneras. Si ambos están promocionando un proyecto juntos, puede ser una muestra de profesionalismo y buena química para el público. Si están en un contexto más privado, podría sugerir una relación más cercana. Analicemos algunas de las interacciones que han dado pie a estas especulaciones. A lo largo de los años, Andy y Kerem han tenido momentos de cercanía que han sido capturados por los paparazzi y compartidos en redes sociales. Recuerdo, por ejemplo, algunas ocasiones en las que ambos han sido vistos compartiendo risas o apoyándose mutuamente en sus proyectos individuales. Estos momentos por sí solos no significan nada concreto, pero la historia que comparten y la intensa conexión que demostraron en Senkalkam hacen que los fans busquen constantemente indicios de que esa chispa sigue viva. Podemos pensar en los comentarios que se dejan en las publicaciones de Instagram. A veces, un comentario inocente como «qué lindo» o un emoji de corazón puede ser analizado hasta el extremo. Los fans se fijan en qué tipo de comentarios se responden, en si hay un patrón en las interacciones, o si los comentarios van más allá de lo meramente social. Si Kerem comenta una foto de Ande con algo que suena a un cumplido muy personal, o si Ande responde a un comentario de Kerem de una manera particularmente efusiva, eso desata la maquinaria de los fans. Otro aspecto a considerar son los gestos y el lenguaje corporal en eventos. Cuando aparecen juntos en alfombras rojas o en entrevistas, cada mirada, cada toque, cada sonrisa es analizada. Si se evitan, puede interpretarse como tensión o distancia. Si se buscan, como cercanía y complicidad. Es un verdadero arte de interpretación que los fans han perfeccionado. Y esto, a su vez, alimenta la narrativa de los mensajes secretos, porque incluso un gesto puede ser visto como una forma de comunicación no verbal. También es importante hablar de la narrativa que se crea alrededor de ellos. Como figuras públicas, sus vidas son a menudo contadas como historias. La historia de amor de Senkalkam fue tan popular que muchas personas esperan o desean que esa historia continúe en la vida real. Por lo tanto, cualquier indicio, por mínimo que sea, que se alinee con esa narrativa, tiende a ser amplificado. Los mensajes secretos, en este sentido, son a menudo creaciones de la imaginación colectiva, alimentadas por la esperanza y el deseo de que sus personajes favoritos tengan un final feliz. Ahora, ¿qué pasa con las posibles filtraciones de mensajes que podrían haber ocurrido? Si bien no tenemos pruebas concretas de ello, es una posibilidad que no se puede ignorar en el mundo del entretenimiento. Los mensajes privados, por su naturaleza, son vulnerables. Si hubieran sido expuestos, ¿qué habríamos visto? Podría ser algo tan mundano como un intercambio de chistes internos, o algo más profundo como una conversación sobre sus sentimientos o planes. La revelación de mensajes privados, sean falsos o verdaderos, siempre genera un gran revuelo. Sin embargo, reiteramos la importancia de la cautela y la verificación. En este tipo de análisis, es fundamental diferenciar entre lo que es una interacción genuina y lo que es pura especulación. Los medios de comunicación, los blogs de entretenimiento y las redes sociales a menudo toman fragmentos de información y los convierten en narrativas sensacionalistas. Los fans, a su vez, participan en esta construcción, compartiendo teorías y buscando más indicios. Es un ciclo que se autoalimenta. Pero más allá de la especulación, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender sobre el poder de la imagen pública, sobre cómo las celebridades son vistas y representadas, y sobre cómo la audiencia interactúa con ellas. Ande y Kerem son dos artistas talentosos que han logrado conectar con millones de personas. Su popularidad se basa no solo en su trabajo, sino también en la química y la narrativa que proyectan. Los mensajes secretos son, en parte, una extensión de esa narrativa,
una forma de mantener viva la conexión entre los artistas y su público. Además, el análisis de sus interacciones nos da una idea de la dinámica de la industria del entretenimiento. La importancia de mantener una buena relación con colegas, la presión de la atención mediática y la constante necesidad de alimentar el interés del público. Todo esto se refleja en la forma en que se comunican, o en cómo se interpreta su comunicación. Entonces, para resumir, cuando hablamos de los mensajes secretos revelados de Hande y Kerem, estamos hablando de una compleja mezcla de análisis de sus interacciones públicas, interpretación de comentarios en redes sociales, lenguaje corporal, rumores, y la narrativa que los fans y los medios han construido alrededor de ellos. No se trata de pruebas irrefutables, sino de tratar de entender las posibles capas de comunicación que existen detrás de las figuras públicas que admiramos. Es un ejercicio de detective donde cada pista es examinada y discutida. Llegamos al final de este recorrido por el mundo de los supuestos mensajes secretos de Hande y Kerem. Hemos analizado cómo sus interacciones públicas, sus comentarios en redes sociales y la narrativa que los rodea dan pie a tantas especulaciones. Hemos explorado las diferentes facetas de lo que podrían ser esos mensajes, desde lo profesional hasta lo personal, y cómo los fans interpretan cada pequeño gesto o palabra. Es fascinante ver cómo se construye y se mantiene la conexión entre las celebridades y su audiencia. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que tanto nos ha dado para hablar. De verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber pasado este tiempo conmigo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes, y su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay mensajes secretos verdaderos entre Hande y Kerem? ¿Qué tipo de mensajes creen que podrían ser? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Sus comentarios son lo más valioso que nos pueden dar. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso realmente ayuda al canal a crecer y a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute del entretenimiento y de las curiosidades del mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los temas que más nos apasionan. Hasta pronto.